Soy José Sande y en este vídeo te voy a comentar algunos aspectos principales de lo que es la normativa a aplicar para la formación didáctica de Castilla-La Mancha en las oposiciones docentes de 2025 de ESO y bachillerato. Bien, en primer lugar, te recuerdo que en la programación didáctica, además de aplicar lo que es la normativa de tu comunidad autónoma, tienes que aplicar la normativa del BOE, General LOE. Entonces tengo otro vídeo, te pongo en lo que es la descripción del vídeo el enlace, donde comento esta normativa nacional que hay que aplicar en todas las comunidades. Aquí pongo un momento la infografía. A modo de resumen, vemos ahí oposición 225, legislación BOE, que es la de ámbito nacional, que después concreta cada comunidad autónoma, como en este caso Castilla-La Mancha. Y tenemos, en ese vídeo explico desde en concreto lo que hay que aplicar de la Constitución hasta lo que son los reales decretos de ESO bachillerato según sea la materia que programe. Bueno, pues te remito al enlace de la descripción para que lo veas. Ahora para Castilla-La Mancha, aquí tenemos el resumen, la infografía de la principal normativa. Lo primero que les llama la atención cuando estudiamos la normativa de Castilla-La Mancha es que sacan una norma y después se corrige porque hay fallos y se modifica muchas veces después por normas posteriores. Vemos ahí como tenemos decreto 82, el currículo de eso corregido y después en el 2024 se modificó. El decreto de bachillerato también se modificó. El decreto de diversidad, esta es una modificación pequeña de cara a las oposiciones docentes. El decreto de atribución docente se corrigieron los fallos, pues se modificó. Entonces, en Castilla-La Mancha tenemos que estar muy atentos a mirar bien lo que son las correcciones del original y también las modificaciones posteriores, para siempre utilizar la versión actualizada y no cometer errores en nuestra programación didáctica de oposiciones. Bien, vamos entonces a empezar por lo que son las instrucciones de inicio de curso. Sabemos ya por vídeos anteriores que es un documento fundamental. Tenemos ahí la orden 140-2024, pongo la captura de pantalla, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas. Bueno, esta orden en Castilla-La Mancha llama la atención que son 12 hojas. En otras comunidades, como he analizado, hasta 88 o 100 hojas. Entonces, en ese sentido es bastante escueta y bastante concreta, lo que por una parte se agradece. Bien, algunos aspectos que me llaman la atención. Bueno, el artículo 2.4 es fundamental para el opositor, ya que indica, como tenéis en la pantalla, los aspectos que debe tener al menos la programación didáctica que van a tener que entregar los profesores en los centros y después, lógicamente, pues en la oposición. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo que tengan al menos estos aspectos que teniendo estos aspectos vayan a aprobar la oposición. Ya sabemos que, ya explican otros vídeos, que preparar una programación didáctica para aprobar la oposición requiere mucho más de lo que dice la normativa de al menos y de lo que señala la convocatoria cuando dice al menos, que suele reproducir estos mismos puntos. Bien, me llama la atención aquí el punto 1, ¿no? Secuenciación de los saberes básicos y los criterios de evaluación en relación con las competencias específicas. Esto es importante porque en el currículo de las materias no viene esta secuenciación. Entonces nos pide que secuenciemos. Vale. Después tenemos otro artículo interesante que llama la atención, es el 3.3, lo pongo en la pantalla, que se pueden realizar ya las programaciones didácticas a través de lo que es la aplicación educativa de Castilla-La Mancha, Educamos CELEMI, entonces los profesores de los centros no tienen que entregarla, directamente la realizan ahí. Otra cosa que me llama la atención es el artículo 4, las reuniones de coordinación docente, que menos la evaluación final, como vemos ahí, pues con total autonomía se pueden realizar telemáticamente, lo cual es un avance. En muchos casos estas reuniones son un simple presentismo. Bien, el artículo 11 define las actividades docentes que hay que realizar entre que termina la evaluación final y lo que es el final de curso. Vemos cada vez más comunidades autónomas adelantan la evaluación final. Hay unos días, por no decir semanas a veces, entre eso y el final de curso, pues aquí concreta lo que es muy bueno para la promoción didáctica de las oposiciones que debemos realizar. Ahí lo vemos, ¿no? Repaso, profundización, recuperación. Vale. Ahora a continuación voy a pasar a lo que es la Ley Educativa de Castilla-La Mancha, que veis ahí que es la Ley 7-2010. Es de 2010 y tiene 57 hojas. Si entramos en el BOE, vemos que pone legislación consolidada, pero esto es engañoso. Ya he explicado en lo que es el vídeo del BOE nacional, de la legislación nacional aplicada a las oposiciones docentes, lo que significa que la legislación es consolidada, que ha incluido todos los cambios hasta el momento, es como actualizada. Pero en este caso, Castilla-La Mancha, esto es engañoso, por no decir directamente erróneo. ¿Por qué? Si vemos ahí en el BOE consolidado, vemos que está modificada en 2021, pues 3 artículos. Entonces uno pensará, claro, sale la LOLOE
y se modifica esta ley con los cambios de la ley para actualizarlo. Pues no. Cuando vamos a ver este BOE del 2021, que es lo que ha modificado estos artículos, pues vemos que habla sobre todo de tema rural. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que han hecho es introducir los cambios de la Ley 2/2021, 7 de mayo, de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha. Se ha sacado Castilla-La Mancha normativa contra la despoblación que tiene aplicaciones a nivel educativo y es con lo que han actualizado lo que es su ley de educación de Castilla-La Mancha, pero no con los cambios de la LOE, lo que implica que podemos cometer errores si no tenemos cuidado. Ejemplo de este error. Pues si vamos a la ley de educación de Castilla-La Mancha, el artículo 46, esto es un ejemplo, hay muchos más, por no extender el vídeo, podría señalar decenas de ellos. Define educación enseñanza básica como primaria más eso, ahí lo tenemos. Compone la enseñanza básica, la efectos presentes ley, las enseñanzas de educación primaria y educación secundaria y obligatoria. Justamente este caso lo puse como ejemplo en el vídeo de legislación nacional para analizar cómo se consolidan los cambios y cómo podemos ver las diferentes versiones de la LOE, LOLOE y LOMCE. Pues claro, si copiamos y pegamos esto o lo tenemos en una programación docente de años anteriores y lo copiamos, el artículo 46.2 de la ley dice, pues esto no es cierto. No es cierto porque desde la LOMLOE, como vemos ahí, esto es el BOE LOMLOE, tenemos que la educación, las enseñanzas básicas, la educación básica se amplió con la LOMLOE a los ciclos formativos de grado básico. Entonces, es un error lo que viene en la ley supuestamente consolidada de educación de Castilla-La Mancha. Bueno, esto solo es a modo de ejemplo para que veamos cuando hacemos la programación didáctica hay que tener mucho cuidado lo que se pone y hay que tener mucho cuidado de no copiar de programaciones de años anteriores, incluso de la misma comunidad o incluso viendo lo que es la legislación consolidada de esa comunidad autónoma, en este caso Castilla-La Mancha. Bien, seguimos. Ahora a modo de ejemplo voy a entrar en el decreto de la ESO. Como comenté antes, este decreto pues, es de 2002, después se corrigieron errores, además la corrección de errores. Entonces voy a poner los enlaces en la descripción del vídeo y en el post que hablo sobre esto, para que tengas ya directamente, hagas clic y entres en toda la documentación oficial. La corrección de errores de Castilla-La Mancha es muy tediosa, porque te dice página 24.527, en vez de ser CCL es CCL2. Es decir, no te indica ni la asignatura, que en este caso es biología. A verlo ayudado un poco y ver directamente, pues poner en la materia de biología de cuarto de la ESO, pues se corrige esto, ¿no? Poner la página y entonces es bastante tedioso, por no decir ineficiente, tener que ir comprobando línea a línea corrección de errores si afecta a una materia que programamos o no. Así que, pues eso, sugerencia para los que redactan la corrección de errores de Castilla-La Mancha, por favor que indiquen, además de la página del anexo de materias de la ESO 24.427, que indiquen la materia que hace referencia para que los profesores y opositores en su caso pues sepan si su materia se ha habido afectada por un error en el decreto original del currículo ESO. Bien, tenemos entonces aquí el decreto 82/2022 del 12 de julio del currículo. Bien, este tiene 269 páginas, no son muchas. Como viene en el anexo, viene lo que son el currículo de cada materia desarrollado, no son muchas. Es de las comunidades con un currículo más pequeño, entre comillas. Vale. Entonces, vemos, por ejemplo, el artículo 3, lo que comentaba antes. Ahora sí, aquí ya sí que han recogido que la educación básica se ha ampliado, como vemos, con los ciclos formativos de grado básico. Y en cambio no han tenido el detalle o, digamos, han afinado de haberlo corregido en lo que es la educación de Castilla-La Mancha. Parece que se ha hecho la ley en 2010 y no han querido actualizarla, aunque sigue vigente. Bien, en el artículo 13 es el horario de las materias, que nos remite al anexo cuarto. Aquí vemos las horas de cada materia, etcétera. Fundamental para la programación, porque recordemos que según las comunidades autónomas puede haber diferencia entre horas, digamos, semanales. El artículo 16 es el de evaluación. Hay que recordar, como veíamos en la infografía esa inicial y tenemos en los enlaces, que después, posteriormente hay una orden que concreta todo el apartado de evaluación, tanto en la ESO como también otros para bachillerato. Aquí, el artículo 16 de evaluación, subrayo que no hay que olvidar que con la LOE los referentes últimos para todas las materias es la consecución de los objetivos de etapa y el grado de adquisición de las competencias clave del perfil de salida. Este es el objetivo referente último que vamos a evaluar.
del aprendizaje de nuestros alumnos. Vale. Bien, el capítulo cuarto, tenemos ahí, es de atención a la diversidad. Hay un decreto específico de 2018 de inclusión que desarrolla toda la atención a la diversidad y después una modificación posterior. Bueno, es una pequeña modificación que realmente afecta poco a lo que son las programaciones docentes. Bien, capítulo cuarto, entonces, medidas de inclusión educativa, programas y otras ofertas formativas. Ahí está desarrollado con ese decreto que he dicho, lo que es la atención a la diversidad en Castilla-La Mancha. Después, sobre la estructura de las materias que tenemos en anexo, es muy similar al BOE. Realmente Castilla-La Mancha ha ampliado muy poco. Veíamos otras comunidades como metían 5 carillas de introducción de las materias y a veces 3 carillas de metodología. Castilla-La Mancha, pongo el ejemplo de Economía y Emprendimiento, que es de la especialidad de Economía y cuarto de la ESO. Vemos que la introducción, donde se justifica por qué está esta materia, de acuerdo a la ley, las soluciones curriculares, es similar al BOE o el LOE. Y de hecho, si vemos la segunda página de introducción y lo subrayo, la metodología, pues son 6 líneas, 5 y media. Cuando ya comenté que en otras comunidades tienen hasta 3 carillas de metodología, indicando concretamente para cada materia la metodología recomendada. La metodología sabemos que es muy importante para la programación didáctica porque no consiste en una programación didáctica de oposiciones, sin hacer la programación didáctica, hacer las unidades, pues situaciones de aprendizaje y después decir ¿y qué pongo en metodología? Y copio y pego ahí algo farragoso de cualquier sitio. No, tengo que definir la metodología antes de desarrollar lo que es la programación didáctica y, por supuesto, antes de desarrollar las unidades didácticas. Es habitual que opositores que sacan notas muy malas o suspenden, pues copian la metodología de cualquier sitio, farragosa, y después las actividades, unidades didácticas no tienen nada que ver con la metodología que pusieron. Ponen metodología de proyectos, de historias más o menos enrevesadas, y después lo que tienen las unidades didácticas no tiene nada que ver con eso, cual es absurdo. Entonces, aparte de la coherencia, tenemos que basarnos en las recomendaciones metodológicas del BOE LOE y de lo que es el decreto de nuestra comunidad autónoma. Vale. Y después, al acabar las materias, tenemos los anexos, como he comentado, está el horario de cada materia, etcétera, y tenemos el anexo de situaciones de aprendizaje, que aquí, pongo la captura de pantalla, sí que han concretado más que el BOE LOE que algunas comunidades. En este caso, incluso aquí ponen, pues esto, lo que es una plantilla de situación de aprendizaje, la pongo en la captura de pantalla. Otras comunidades no han hecho plantilla y otras incluso ni la nombran, la situación de aprendizaje, en lo que es su decreto. Vale, entonces, esto sería en cuanto a lo que sea el curso bachillerato similar. Entonces, espero que este vídeo te haya sido útil y nada, te recomiendo que veas otros vídeos, sobre todo lo que es el de legislación nacional, y nos vemos en los siguientes vídeos.